Bien, ganó por amplia mayoría en la votación el texto de Gerda Lerner. Si no la conocen, les invito a que puedan googlearla y conocer un poco más de su recorrido académico. Ella es una historiadora de origen austríaco, pero vivió en Estados Unidos y hizo su recorrido académico allí. Y es una de las primeras historiadoras que va a trabajar la cuestión de la historia de las mujeres. Este libro ya tiene bastante tiempo, es escrito en el año 86 y ella lo escribe después de muchos años de trabajo sobre las cuestiones que investiga en este material. Y sin dudas es un librazo, me parece un libro fundamental y creo que en estos últimos años se han ha tenido una repercusión y una difusión a partir de la masificación del movimiento feminista. Entonces, nada, también el libro de Scott es muy importante y creo que los dos están en el mismo nivel de importancia para pensar una historia desde una perspectiva feminista. Al principio me parece que hay que pensar en que este trabajo de Lerner va a estar luego continuado con otro que es menos conocido, pero que trabaja sobre la creación de la conciencia feminista. Es decir, ella no está pensando en una historia de las mujeres aislada del proceso de toma de conciencia que vamos a ir construyendo a lo largo de siglos. Bueno, ¿qué es lo que va a plantear Lerner en todo este trabajo? Ella acá lo que va a hacer inicialmente es trabajar la idea de cómo hay que pensar al patriarcado como una institución que no es ahistórica, sino que es una institución que tiene un comienzo y por ende podríamos decir que también podría tener un final, que se ubica en un contexto histórico particular y que no podemos plantear el concepto de patriarcado como un concepto que pueda aplicarse a cualquier contexto histórico y a cualquier situación en donde haya subordinación, opresión o privación de derechos de las mujeres. Lo que va a hacer inicialmente es discutir el concepto de historia que le va a servir a ella como para empezar a trabajar su hipótesis, y en ese recorrido que hace discute la forma en que se ha escrito la historia de manera androcentrada y va a discutir que las fuentes que siempre se utilizan para conocer los procesos históricos están de antemano tamizados por un lente patriarcal o patriarcalista que impide que las mujeres podamos construir una historia nuestra, pero también una historia integral de toda la sociedad en su complejidad. Entre las ideas principales que va a ir desarrollando, ella lo que propone es que para poder pensar dónde se origina el sistema patriarcal hay que empezar a revisar en los primeros lugares en donde tenemos referencias de fuentes escritas que nos permitan reconstruir esa historia. Por eso ella lo que va a hacer es irse a la Mesopotamia antigua y va a plantear que el patriarcado como sistema se construye en forma conjunta con los estados antiguos. Es decir, que no los entiende como dos cuestiones divorciadas. Ella plantea que la formación del sistema patriarcal tiene un proceso bastante extenso que va desde aproximadamente el 3500 a.C. hasta la conformación de la sociedad de la Grecia clásica y de las matrices de la sociedad judeocristiana. Sin embargo, hay una cuestión que me parece que es importante tener en cuenta cuando leemos este trabajo, y es que ella lo escribe hace 34 años ya, es decir, con la información que había hace prácticamente 40 años, por ende, hay muchos aspectos de su trabajo que están desactualizados respecto a las investigaciones concretas de distintos momentos que ella va tomando para pensar la conformación de este sistema, y es necesario revisarlo. Hay quienes
piensan en este material como un material que dice absolutamente toda la verdad, ¿no? Si es que hay una verdad sobre los inicios de este sistema, pero hay que tener en cuenta esto, de que no podemos pensar que sus ideas, así tal cual fueron trabajadas, son inamovibles. En mi opinión, una de las contribuciones más grandes que hace es pensar en todos los argumentos que hay que rebatir de distintas posturas cientificistas o pseudocientíficas, que lo que hacen es trasladar ideas de nuestra sociedad actual o del contexto en el que hayan surgido esas ideas. Por ejemplo, ella habla del darwinismo, va a criticar la teoría freudiana, va a criticar todos aquellos posicionamientos, incluso a Marx y a Engels, que trasladan el contexto histórico en particular en el que trabajan sus ideas y las presentan como parte de una sociedad que está alejada en 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 años. Otra cuestión de su planteamiento que me parece que está buena es la idea de que las mujeres no somos víctimas en todo este proceso. Ella discute un poco la idea de opresión, porque de acuerdo a su mirada invisibiliza que las mujeres fuimos partes activas de este proceso de conformación del patriarcado. Me parece es interesante porque por lo general muchos de los planteos sobre el patriarcado como un sistema histórico lo que terminan haciendo es planteando la idea de que las mujeres son sujetos pasivos en todo este proceso y que no tienen que no tuvieron capacidad de acción y decisión en las relaciones que fueron construyendo, en las tareas y en los roles que fueron tomando. Para ir cerrando un poco esta primera parte del comentario sobre el libro de Lerner, una idea que me parece también que es interesante, que ella trabaja, es en torno a debatir con el feminismo las ideas ahistóricas también sobre intentar buscar en un pasado lejano justificaciones para pensar en un presente sin un sistema patriarcal. Porque ella lo que discute es que muchas feministas han buscado la existencia de un sistema matriarcal o de un matriarcalismo previos al patriarcado para justificar que hoy en día podamos decir que el patriarcado se va a caer.